Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en una edición especial con el programa Entérate con Leslie. Tenemos vía Zoom en vivo al doctor Luis Herrera Romero, experto en gestión pública y analista político, con quien vamos a conversar sobre lo que ha sido el escándalo político en el Jurado Nacional de Elecciones. El día de ayer, el miembro titular, representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, prácticamente presentó una carta con declinación irrevocable, lo cual el jurado hoy lo ha tomado como una carta de renuncia. Sobre el particular, doctor Luis Herrera, ¿qué opinión le merece en pleno contexto electoral? Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, un saludo a tu persona y a todos los oyentes. Bueno, esta es una piedra más en un capítulo lamentable en la historia del Perú, que está relacionado a el desprestigio y cuestionamiento que vienen teniendo los órganos electorales, en este caso en la ejecución de un proceso electoral que, de acuerdo a lo que señalan las encuestas, la mayoría de la población considera de una u otra manera que ha habido una especie de fraude. Entonces, eso ciertamente pues hiere y afecta la línea de confianza que es la base de la gobernabilidad de cualquier país, ¿no? Entonces, la situación que ha pasado el día de ayer con el doctor Arce, bueno, es un acto de conciencia de parte del magistrado que puede ser evaluado de una u otra manera, pero finalmente responde a su esfera individual de decisiones en función a lo que ha manifestado en dicha carta, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que entender, en todo caso, es, como digo, el desgaste que está teniendo, ¿no?, la imagen, la estructura del sistema electoral peruano, que es grave porque finalmente afecta lo que ya hemos dicho, la gobernabilidad futura del país. Exacto, doctor Luis Herrera, justamente yo tengo la carta a la mano y también la resolución ya del Jurado Nacional de Elecciones que ha sido publicado en su cuenta Twitter, ¿no?, hace un momento, y establece primero la carta declinatoria irrevocable del actual magistrado fiscal supremo, Luis Arce, debe significarnos una alerta, ¿no?, en esta coyuntura política tan polarizada que estamos viviendo a consecuencia de los resultados de las elecciones de esta segunda vuelta, porque dice varias cosas que hay que tomarlos con bastante cuidado, ¿no? Habla de que ya prácticamente hay una gestación de decisiones que se han tomado con antelación en el Jurado Nacional de Elecciones y que esto de las audiencias públicas sería una pantomima, una formalidad, un marco simplemente para darle a lo que ya ellos han, digamos, tomado una decisión sobre el particular. Es lo que establece la carta del señor, del fiscal supremo. Otro de los aspectos es que también él ha insistido hasta el día de ayer en una audiencia pública en la que se dio los pedidos de nulidad, llegar al fondo de la verdad, ¿no? En el sentido de que se pida el registro de firmas, que se exponga la lista de los votantes, del padrón electoral, y que sobre ello se pueda tomar una decisión sobre el fondo, ¿no? También en su carta precisa de que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones están cerrados, o sea, como que no quieren, ¿no?, que se descubra la verdad. Y habla de una suerte de consideraciones que realmente pues dejan a la lectura y a la especulación a la vez de un análisis sobre lo que ya está pasando en un clima tan, pero tan polarizado. Sobre este aspecto, Claro. ¿cómo debe tomarse en cuenta? ¿Es una alerta? ¿Se tiene que iniciar algún tipo de investigación? Bueno, ya hay en realidad pedidos de nulidad, ya se han estado hablando sobre el cuestionamiento al Jurado Nacional de Elecciones, que usted lo acaba de afirmar, es un desgaste. Y este desgaste, doctor Luis Herrera, ¿a qué nos va a conllevar? Bueno, yo comenzaría analizando el segundo tema que ha tocado, que es justamente la posición del jurado para atender uno u otro tipo de pedidos de nulidad. Aquí lo que pasa es que tenemos una posición del tribunal, vamos a decir, desde el punto de vista administrativo, la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones, es el tribunal administrativo que tiene que tomar una u otra decisión respecto a la verdad administrativa. Aquí estamos acostumbrados a decir que el jurado no puede emitir opinión o pronunciamiento
sobre temas como relacionados, por ejemplo, a firmas falsas o a firmas o grafías, ¿no?, irregulares en las actas, ¿no? Y eso se plantea desde el punto de vista de que el único que puede declarar la configuración de un ilícito penal es, pues, la Administración de Justicia, pero desde el punto de vista penal. Sin embargo, lo que estamos dejando de lado es que el Jurado Nacional de Elecciones, desde el punto de vista administrativo, también tiene sus obligaciones. Y si bien es cierto, no puede pronunciarse respecto a la comisión de ilícitos penales que todavía ni siquiera han sido denunciados, sí está obligado a pronunciarse respecto a la verdad administrativa del procedimiento administrativo que tiene a su cargo. En este caso, obviamente, las normas de carácter administrativo señalan que los tribunales administrativos sí pueden llegar a conclusiones en función a pruebas suficientes que el administrado produce y presenta ante el tribunal. Entonces, la situación que ha generado la renuncia del señor Arce, de acuerdo a lo expresado en su carta, es, como señala usted, a una posición cerrada de parte del grupo de integrantes del jurado de negarse a evaluar esta problemática bajo, como hemos señalado, el criterio de que ellos no pueden pronunciarse en materia de falsificaciones porque no son el ente correspondiente. Y eso, como digo, es cierto en parte, pero ahí se está escudando, se está dejando de lado la obligación que tiene el tribunal de encontrar la verdad administrativa del procedimiento a su cargo. Ahora, ¿por qué es que se dan estas cosas? Y este es un tema bien interesante a evaluarlo. Compartimos que la legalidad, el sistema legal peruano viene sufriendo embates y crisis de manera constante. Y la gran crisis que ha tenido el sistema legal peruano en los últimos años ha sido justamente el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, o sea, cuando hoy día hablamos, por ejemplo, de que hay circunstancias ilegales que no se están llevando a cabo, como por ejemplo la decisión del jurado de revisar actas, ¿no? La pregunta es, ¿y qué pasó antes en otras circunstancias en las cuales también han habido irregularidades y sin embargo hemos tenido, ¿no?, pronunciamientos inclusive del Tribunal Constitucional convalidando situaciones que desde el punto de vista de un grupo importante de juristas era marcadamente ilegal, era un golpe de Estado. Entonces, este declive, este desgaste de la confianza en el sistema jurídico nacional, es cierto, responde pues ciertamente a la forma de pensar o a los intereses también de grupos organizados. Y yo siempre, para analizar este tema, utilizo un ejemplo, que es el tema de la construcción de la Alemania nazi de la década del 30, que a algunos les parece exagerado, pero que hay que recordar, ¿no? La sentencia famosa del juicio de Nuremberg señaló que no se hubiera podido construir el régimen nazi y las leyes de persecución a los judíos y todas las leyes que la historia nos ha enseñado si no hubiera habido un conjunto de jueces y de abogados que lo permitieron y que le dieron formato legal a eso. Entonces, en este momento lo que estamos pasando en la sociedad peruana es que tenemos un grupo de jueces y un grupo de abogados que le están dando en los últimos años consistencia y fortaleza jurídica a situaciones que en el contexto general debieron haber sido declaradas inconstitucionales e ilegales. Entonces, nos encontramos en un momento donde tenemos pues una distorsión completa de saber realmente cuál es la verdad y cuál es la legalidad, ¿no? Porque nuestro país está dividido en dos posiciones, ¿no? Donde para uno lo que diga la otra parte siempre va a ser completamente falso y siempre va a ser cuestionado y no hay puntos de encuentro. Y eso es lo que se viene diciendo ya hace bastante tiempo. O sea, lo que pasa es que estamos fraccionados en un par de tribus políticas, una representada por el antifujimorismo y la otra representada por el fujimorismo, pero que ahora se ha transformado en dos tribus políticas. La que está de acuerdo a lo que se denomina esquemas políticos democráticos y los que representan esquemas políticos donde también bajo el manto de la democracia están representando o aceptando determinado modelo político orientado pues a las concepciones socialistas marxistas, ¿no? Entonces ese es el debate, la falta total, la pérdida total de confianza
en el sistema legal y la pérdida total de confianza o la posibilidad de establecer puntos de encuentro. Por eso es que estamos en la situación en la que nos encontramos. Sobre todo tenemos, usted bien lo ha dicho, un país dividido en dos posturas completamente antagónicas, ¿no? Uh-huh. Y por esa mitad, o sea, por esta situación o por esta mitad del país que espera, o todo el país esperamos en realidad la verdad electoral y que se proclame al presidente o presidenta, ¿no? Legítimamente, ¿no? Y reconocido en la ley, pero sin vacíos, sin dudas, sin incertidumbres, sin que nos deje algún grado de especulación y decir, pudo ser de una manera, pudo ser de otra, no quedarnos con este sinsabor, no quedarnos con esta agonía, ¿no? Que todo el Perú vive en estos momentos de saber ya los resultados, pero en base a una verdad que esté legitimada. Por esta situación es que realmente creo que el Jurado Nacional de Elecciones no creo que esté a la altura no está, creo yo, a título personal, respondiendo a la altura de las circunstancias. En este país hemos hablado mucho tiempo sobre la verdad. Yo soy una respetuosa de la institucionalidad, como lo es usted, como somos todos los abogados que hemos sido formados en el derecho, en el respeto a la ley, pero considero que en un contexto tan polarizado, ¿no? Como el que ahora tenemos y que el país está dividido en dos posiciones antagónicas, pues justamente es donde más se hace necesaria, ¿no? Llegar al fondo de la situación y darle esa tranquilidad al país. Pero en fin, vamos a conectarnos en vivo también en estos momentos con el doctor Sergio Tapia, que se suma al análisis en vivo, ¿no? Con el doctor Luis Herrera Romero. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Sergio Tapia. Tapia, vamos a esperar que se conecte con Entérate con Leslie. Bienvenido, doctor Sergio Tapia, ahí está, ahí lo tenemos, después de un tiempo, ¿no? Bienvenido, doctor Sergio Tapia, ¿me escucha bien? Sí, este es como llegar tarde cuando eran las cosas presenciales, pero no es por el tráfico vehicular, sino por un reseteado que quiso hacer mi laptop. Doctor, ¿cómo está usted? Qué gusto. Qué gusto. Sí, realmente para nosotros es un honor tenerlos a ustedes dos. Ustedes han compartido panel en este programa de Entérate con Leslie y en otros medios de comunicación también. Doctor Sergio Tapia, el doctor Luis Herrera ha hecho un adelanto ya de su análisis político respecto a este escándalo político del Jurado Nacional de Elecciones. Se ha pronunciado ya el doctor Luis Herrera, ¿no? Respecto a esta salida del miembro del Jurado Nacional de Elecciones y ha aterrizado con un mensaje de que esto ahonda más el desgaste y el cuestionamiento que ya se ha tenido hacia este órgano electoral. Y comentábamos con Luis Herrera también de que en un contexto en el que el Perú está dividido en dos posiciones antagónicas, ¿no? Y que ambas partes reclaman la verdad, pregunto, ¿no? Si el Jurado Nacional de Elecciones viene respondiendo a la altura de las circunstancias para poder satisfacer este derecho que le corresponde a todos los ciudadanos. Muy buenos días, doctor, y esperamos su análisis. Bueno, no he tenido la oportunidad de enriquecerme con el análisis previo del doctor Herrera, pero vamos a ver si coincidimos. Después nos dirá el doctor Herrera. Yo creo que estamos pasando una hora muy grave para la República, no solamente expresada en la crisis de estos días. Esta crisis se viene acumulando como un huaico, es un galud que ha ido acumulando causas y efectos que se vuelven causas después. Y miren, tenemos un gobierno que todavía no termina su periodo de 5 años y ya tiene 2 parlamentos, tiene 4 presidentes, la mitad no previstos en la fórmula elegida, como fueron Merino y Sagasti, que además ambos, aunque con expresiones distintas, no gozan de la confianza y la popularidad de la ciudadanía, porque así como se levantaron contra Merino, es sin precedentes
que los militares retirados salgan a la calle contra el presidente de la República, como ha sucedido hace 2 días. Entonces hay una serie de hechos que nos pueden completar el cuadro. Sintetizo. Lo último es de que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones se aparta. Vamos a emplear este término porque hay tema si se puede renunciar o no. De todas maneras, ya el jurado ha decidido convocar hoy día, llamado por ley a sustituirlo. O sea que renuncia o distanciamiento o lo que sea el término que se use, ya se aceptó que él no sigue. Ahora, ¿qué pasará con el nuevo? En el sentido siguiente, va a resolver las causas, claro, con criterio de conciencia no significa que siga la misma línea del anterior, o también. Segundo, pero él va a tener que reabrir las audiencias, como sucede en el Poder Judicial sistemáticamente, para escuchar otra vez en todas las causas pendientes que ya han tenido vista por parte del Jurado Nacional de Elecciones, para escuchar otra vez todos los argumentos orales de los abogados que han venido. O sea, se repiten otra vez todas las audiencias. Y se verá qué se decide. Pero el problema está no en lo formal, y mi aporte es el siguiente. Cuando uno revisa el sistema electoral, generalmente va del artículo 176 y siguientes de la Constitución, y se olvida de revisar el capítulo 3 del primer título de la Constitución, que habla de los derechos políticos y los deberes. Y especialmente el artículo 31, que termina diciendo lo siguiente: es nulo todo acto que limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. He leído solamente lo sustancial de este artículo, que es bastante largo. Si es nulo todo acto que limite el ejercicio de los derechos electorales, políticos, que este artículo y este capítulo de la Constitución del título primero se refiere, quiere decir que entonces, si hay cuestionamientos de hechos, grabaciones, manifestaciones, testimoniales, 150.000 personas que han salido por segunda o tercera vez a las calles, esto no es regular. O sea, ¿quién es el soberano? ¿El Jurado Nacional de Elecciones o el pueblo? Pongamos las cosas en su sitio. Y si el pueblo ha querido elegir y hay indicios de un fraude fenomenal, el Jurado Nacional de Elecciones debería hacer honor a su primera función que le da la Constitución, que es fiscalizar la legalidad del sufragio. Y el sufragio está establecido también para el sistema electoral en estos términos. La finalidad del sistema electoral es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Hay muchísimas denuncias y hay hasta un estudio matemático sobre el tema de parte del comandante Herrera. Entonces, todo esto hace dudar. Además, y para terminar, no se trata de que el 5% de los perdedores cuestionen la legalidad del 95% de los ganadores. Se trata que el país está partido en dos mitades, que no se sabe cómo es que una mitad llegó al lugar donde está y se les está acusando de fraude. Esto es grave. Claro. Y yo creo que hay una chatura, una mediocridad, un no estar al nivel de las autoridades del Estado, no digo del gobierno, del Estado, con respecto a esta crisis, por lo cual también se incurre gravemente contra no el último, sino contra el penúltimo párrafo del artículo 31 de la Constitución, que
he mencionado, que dice que hay que garantizar la neutralidad estatal. ¿Cómo se está garantizando la neutralidad estatal? Si tenemos que una segunda en jerarquía alta funcionaria del sistema electoral es candidata a vicepresidente de la República. Esas cosas no se han previsto, pero suceden y trae problemas. Claro, por supuesto que sí. Doctor Luis Herrera, ¿usted quisiera aportar algo al análisis del doctor Sergio Tapia? Claro, de acuerdo a lo que decía el doctor respecto al tema de la polarización y sobre todo la falta de confianza que ya existe sobre los órganos electorales y en este momento, como hemos dicho, por las razones expuestas anteriormente, mi jurado, ¿no? Claro, el tema está en que nos gusta presumir, o a mucha gente le gusta presumir, que los órganos electorales y que la administración pública en general es neutra. Pero tenemos obviamente que tener claro que la administración pública, los altos cargos, tienen pues una posición política, ¿no? Entonces, negar eso es obviamente ir con el camino de la vida vendándose con los ojos vendados, ¿no? Entonces, si tienen una posición política, ¿no? Por lo menos en este momento podríamos decir que salta a luces que esta posición, como hemos dicho, del Tribunal, del Jurado Nacional de Elecciones como un tribunal administrativo que tiene que buscar la verdad administrativa del procedimiento a su cargo, se ve pues completamente mediada cuando, tomando un formalismo, como hemos dicho, decirle que no se pueden pronunciar sobre aspectos de tipo penal, ¿no? Obviamente que sesga el tema porque ellos tienen que buscar, como ha señalado bien el doctor, por mandato constitucional, la verdad del procedimiento a su cargo. Entonces, al estar esto viciado, al estar obviamente más de la mitad de la población, como dicen las encuestas, pensando de que existe un fraude, entonces, ¿qué gobernabilidad estamos hablando? Y aquí me preocupa, y recordemos la historia, ¿no? Cuando pasó el tema del audio Curi Montesinos y comenzó el desmontaje del gobierno de Alberto Fujimori, fue un tema en andanada. O sea, y obviamente ese desmontaje se realizó y surge a partir, ¿no? Obviamente de este hecho, de este video, ¿no? Y de los que comenzó a salir. En este momento la única diferencia es que no tenemos videos, no tenemos audios, pero tenemos un Estado, una administración pública que está copada por un tipo de pensamiento. Eso hay que tenerlo absolutamente claro y que se reflejó en el hecho de que existieran jueces y abogados y políticos que avalaran un golpe de Estado de parte del presidente Vizcarra, ¿no? Y dándole legalidad a algo que no lo podía tener. Entonces, a partir de ahí hacia adelante, ya, si ya veníamos descompuestos, ya se comienza a podrir pues, todo el resto de la estructura, organización del Estado. Y hay que acordarlo siempre, el que hace trampa para llegar, hace trampa para quedarse. Entonces, romper esos modelos, romper esos esquemas, es muy difícil de hacerlo. Entonces, la gran preocupación en este momento es que el jurado no está ayudando absolutamente para nada en quitar la olla de presión, en bajarle la presión al tema. Entonces, lamentablemente, la situación en este momento tosuda, terca, del jurado, de negarse por formalismos a buscar la verdad administrativa del procedimiento a su cargo, lo que va a llevar es que a una ingobernabilidad actual, ya ni siquiera estamos hablando de una ingobernabilidad futura. O sea, el 28 de julio, sea quien llegue al gobierno, ¿no? ¿Qué respaldo, qué legalidad puede exhibir, ¿no? Entonces, yo entendería que este es como un de fútbol. Esta elección está completamente ensuciada. Entonces, el jurado, por bien de la democracia, debería declarar de motu propio la nulidad de esta segunda vuelta y volver a convocarla, para que todo el mundo vaya, obviamente, ya con todo, conociendo los hechos que están sucediendo, nuevamente a votar, porque tenemos que darle legalidad, confianza. Hay un tema, para ir, el tiempo es bastante corto, pero el análisis es bastante interesante de ustedes dos, y quiero hacer una pregunta en lo que respecta al impacto de una decisión que puede emanar ¿no? de un órgano electoral en estos momentos que tenemos tanta polarización. El año pasado
se criticó duramente, doctor Tapia, doctor Luis Herrera, se criticó muy duramente la decisión del Parlamento de vacar al señor Vizcarra, y que dijo que si bien es cierto, habían todos los argumentos y que este es un procedimiento que se ha seguido constitucional, en lo cual muchos hemos estado de acuerdo y otros no, sin embargo, se dijo que no era el contexto, que no era el momento y que no se midió el impacto de una decisión política y la gente salió a las calles, ¿correcto? Eso fue el escenario de noviembre del año pasado. Se dijo con claridad, yo tengo anotado acá en algunos apuntes, ¿no? Que no se había medido el impacto de una decisión política. ¿Qué va a pasar entonces ahora, ¿no? Con el Jurado Nacional de Elecciones, ustedes lo han dicho, tenemos un clima, ¿no? Donde hay varias evidencias, indicios de irregularidades, maniobras, algunos ya, como que ustedes están diciendo que también hay indicios de fraude, etcétera. Hay denuncias penales, el doctor Mario Amoretti, Luis Lamapuccio, ¿no? Han presentado denuncias. El doctor Domingo García Belaúnde ya patrocinó, ¿no? El alias Data, con quien vamos a conversar con él en breve, ¿no? Y también hay una acción de amparo que ha presentado el doctor Villestén, un amicus también que viene de parte de la Universidad Católica, de dos profesores de la Universidad Católica que han presentado también ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, tenemos realmente un contexto muy crispado y mucho me temo que proclamar a un presidente o a una presidenta finalmente en un contexto de esta naturaleza en donde no se dé la satisfacción de esta paz y de esta tranquilidad, porque esa decisión tiene que emanar, tiene que dar tranquilidad, tiene que dar paz social al Perú. ¿Qué va a pasar si el Jurado Nacional de Elecciones proclama al presidente o a la presidenta en un contexto en donde no se ha agotado enteramente esta satisfacción de llegar a la verdad? Esa es mi preocupación como ciudadana y creo que también es la preocupación de todos ustedes. Doctor Tapia. Bueno, yo creo que con lo que le he escuchado al doctor Herrera y con lo que acaba de usted decir, doctora, para mí la fresa del asunto está en que el Jurado Nacional de Elecciones, a hoy día, con un miembro que sale, y aunque haya un miembro que entre, no ha podido resolver, porque no ha cambiado de actitud, para cumplir una de las dos finalidades que la Constitución en el 176 le da. La segunda finalidad es que los escrutinios, que es la labor que hace el jurado de elecciones, sean reflejo exacto de la voluntad del elector expresada en las urnas. Si se niegan, prueba pedida, hasta por habeas data, si se niega el jurado a revisar la veracidad de las firmas en las actas, ya no se está viendo el voto, porque el voto no entra como medio de prueba, el voto termina en mesa, pero por lo menos las actas, si se niegan, están incumpliendo la Constitución en ese aspecto. Y por lo tanto ese acto es nulo, y por lo tanto no prima el hecho de que sea la última instancia inapelable. El acto es nulo, porque lo manda la Constitución. Entonces, para mí el asunto es clarísimo. Para mí todos deben salir por incapaces, convocar nueva gente y hacer nuevas elecciones. Por incapaces o por podridos. Pero en los dos casos creo que el Estado no ha funcionado porque no ha tenido a la gente adecuada para eso. Muy bien, doctor Tapia. Doctor Luis Herrera, minutos finales, que nos vamos. No, lo que pasa es que el escenario, bajo las premisas que ha planteado usted muy bien, y lo que señala el doctor Tapia, es un escenario de crisis. No olvidemos que los organismos nunca se reforman desde dentro, se reforman desde afuera. Entonces, en este momento, para poder reorganizar y tener pues, un proceso electoral transparente, ¿no? Este Jurado Nacional de Elecciones ya no es garantía de esa transparencia. El tema está, ¿se va a autodisolver? ¿Va a actuar de mutuo propio?
lo veo difícil porque ya ha mostrado de que tiene, pues, por lo menos una posición, no digamos política, pero digamos una posición legal que no compartimos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, si ellos proclaman y hay un presidente o presidenta a partir del 28 de julio, la otra mitad va a estar en desacuerdo. Entonces, finalmente, lo que es el objetivo final y superior de todas las normas, que es el lograr el bienestar, la tranquilidad social y el desarrollo económico presente y futuro del país, se va al tacho. Entonces, es esta situación en la que nos están poniendo, como digo, la tosudez de los órganos electorales, la falta de transparencia, pero sobre todo, y seamos sinceros, el silencio, ya, el silencio cómplice de mucha gente que al transcurso de los años ha callado y ha hecho, ha guardado silencio ante el atropello de la norma. Yo creo, como dije anteriormente, gran parte de este conflicto es que hubieron jueces y fiscales que validaron el golpe del señor Vizcarra, ¿no? Y eso es gran parte culpable del estropicio que hoy día estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Tapia. Bueno, yo quisiera agregar algo que usted ha mencionado, doctora, y también lo acaba de mencionar el doctor Herrera. Los que han validado finalmente el golpe a Vizcarra ha sido el Sagasti y toda esa minoría del Congreso que adujo haber votado contra Merino, pero ellos se pusieron en lugar de Merino y no trajeron de nuevo a Vizcarra. Entonces, los argumentos que dieron para defender la permanencia de Vizcarra, cuando les tocaba a ellos el turno de sustituirlo, no funcionó. Entonces, ellos son los grandes culpables. Sagasti y todo el grupo que gobierna hoy día en el Poder Ejecutivo, que salen todos del Parlamento. Muchísimas gracias a ambos por este análisis muy exhaustivo sobre el escándalo político del Jurado Nacional de Elecciones, y estamos en constante comunicación porque hay bastantes temas que tenemos que analizar en una coyuntura tan polarizada. Muchísimas gracias, doctor Sergio Tapia, Luis Herrera, por esta entrevista. Hasta luego, doctor.